Nunca olvidaré la primera vez que vi el Guernica de Picasso. Era pequeña y me asombró que un cuadro pudiese estar dotado de sonido. Pensé, pero ¿cómo puede ser que esas figuras aplastadas en un plano de blancos y negros me estén hablando? Es más, me gritaban. Y pensé, ¿este cuadro cómo puede contener movimiento, color y resuena? ¿Y por qué os hablo del Guernica? Porque cuando me invitaron a participar en este evento como artista, pensé que debía de compartir con vosotros lo que para mí son las conexiones del ser humano, la herramienta más sublime de creación. Y entonces pensé en el Guernica junto con todas las obras que me han conmovido y ese momento preciso de mi infancia. Y es que creo que cuando nos ponemos frente a una obra de arte y nos atrae, eso nos permite conectar y conseguimos completar la obra con nuestro propio lenguaje. Nos atrapa a cada uno de una forma y ahí reside la magia del arte. El espectador completa la obra, pasando a formar parte de ella. Y eso para mí son las conexiones, las que nos hacen sentirnos parte de toda la creación. En mi caso, conviven junto con los encuentros, las conversaciones, los viajes, los olores, las imágenes que me han llegado a conmover y que me han devuelto el espejo que somos los unos para los otros. Yo he creado una video performance para vosotros para hablar sobre lo que para mí son las conexiones. Aquí lo que cuento es que el arte es la forma que tenemos los humanos de crear lo que todavía no existe. Y tiene la capacidad de unir las tres instancias: el pasado, nuestros maestros; el presente, nuestras inquietudes; el futuro, nuestra proyección. Conviven en nuestro interior junto con las percepciones, las vivencias, las conexiones de nuestro mundo interior con el mundo exterior y nos hace ser quienes somos hoy. Y nos proyecta en el futuro, que es el espacio por crear que nos sostiene. En mi caso, pienso que las conexiones que viven en nuestro interior son las que nos ayudan a crear algo nuevo, pero a todos. Y lo veo como un guiso que vamos aliñando, que vamos sazonando y que al final acaba por crearse un recetario de experiencias. En mi caso, ese guiso de cultivo puede contener unas pizcas de surrealismo de Frida Kahlo, pinceladas de maestría de Velázquez, un puñado de sátira y de brutalidad de Goya,
un tempo de derretimiento de Francis Bacon, un chorro de dolor de Louis Bourgeois, centímetros de movimiento de Alexander Calder, pinceladas de imposición cromática del Greco. A la hora de crear, nuestros maestros, nuestros referentes nos acompañan, pero también las preocupaciones de la sociedad de nuestra actualidad son las ideas germinales a través de las cuales creamos nuestros lenguajes creativos. Por eso el arte nos ayuda a interpretar la realidad en ese viaje hacia nuestro interior. Por eso es tan provocador, por eso nos descoloca, por eso nos saca de nuestro confort, nos afrenta en ese viaje hacia nuestro interior. Fijaros qué herramientas más potentes para abrirnos los ojos. Collage para hablar de que las líneas que nos separan son cada vez más rígidas, de Mark Bramford. Performance para hablarnos sobre el estado de nuestros océanos, de Joan Jonas. Pinturas y dibujos para dar voz a los más desprotegidos, de Miriam Kahn. Videoperformance para hacernos conscientes de la necesidad de las conexiones entre los seres humanos, de Ragnar Cartarsson. Escultura monumental para contarnos que en nuestra sociedad cada vez las diferencias son más abruptas y además con humor, de Joana Vasconcelos. Estas esculturas monumentales están hechas con tapadera de ollas. Y el actual Premio Pritzker de Arquitectura, Francis Queré. Arquitectura autóctona y sostenible para crear nuevos espacios, para dar posibilidad a actividades culturales en África. Cuando nos acercamos a un museo o una sala expositiva, allá donde se encuentre nuestra colección cultural, podemos adquirir pistas sobre el posicionamiento del ser humano. El ser humano en las grandes culturas ancestrales. El ser humano y la historia de la civilización. El ser humano y la naturaleza. El ser humano y su personaje. El ser humano, ayer y hoy. En fin, su existencia, su impermanencia, sus circunstancias y sus expectativas. Conexiones son también las que nos ayudan a proyectarnos en el futuro, las nuevas herramientas, la inteligencia artificial, los nuevos mundos que estamos creando. ¿Hay espacio para el arte en el metaverso? Yo creo que sí. Siempre se pudo representar idealizaciones que compiten con la realidad y con el espacio imaginario. El metaverso no deja de ser un nuevo contingente para hablar de nosotros, de nuestra cultura, de nuestras necesidades, de nuestros sueños. He creado otra videoperformance para abriros mi interior y contaros dónde están mis conexiones.
Cerrad por un momento vuestros ojos. Tomad un par de respiraciones y conectar con lo que para vosotros significan las conexiones. Abrid los ojos. Estoy segura de que ahí reside alguna pieza de arte, una música, un poema, una fotografía, una película, un cuadro. Nunca olvidéis de que en parte es tuyo, porque reside en ti.